Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. Vamos a ver un tema muy interesante. Jesús es llevado al cielo. Y nuestro texto base es Hechos 1, del 1 al 11. Iniciamos. Vamos a ver de qué se trata este libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. La misma palabra nos está diciendo sucesos que se dieron en el momento, en la época. Dice que este libro fue escrito por Lucas. Y para iniciar, decimos, ¿por qué es tan importante este libro? Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante este libro de los Hechos de los Apóstoles? Vamos a averiguar qué es lo que sucedió. Saca tu Biblia. Vamos a ver Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí está hablando Lucas a Teófilo. ¿Quién es este personaje tan interesante, tan importante para Lucas, que le estaba mandando un mensaje o le estaba escribiendo a este personaje tan importante? ¿Y quién es Teófilo? La palabra Teófilo en griego significa amado de Dios o amigo de Dios, nombre muy utilizado por los gentiles en su tiempo. Se puede indagar que tal vez fue un título de algún noble o algún funcionario muy importante en esa época, a quien, según lo que nos narra aquí la historia, es que en ese momento era alguna persona muy importante e influyente. Para que Lucas haya dedicado el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, no se puede indagar que este personaje ya era cristiano en ese tiempo, o posiblemente estaba muy interesado en conocer acerca del cristianismo. Y Lucas se encargó de hacerle llegar hechos verídicos y tangibles de los apóstoles. Aquí podemos ver que Hechos de los Apóstoles, en su primer versículo, nos está hablando de hechos que Jesús tuvo en ese momento. Hechos que sucedieron y que los apóstoles y seguidores pudieron ver de cerca cada evento que se suscitó ahí. Podemos decir que cada uno era testigo de los eventos que sucedían en ese momento. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí en estos 4 versículos podemos ver de que en ese momento Lucas estaba muy interesado porque este amigo Teófilo estuviera al tanto de cada evento que se había suscitado ahí en el lugar. Pero Lucas había investigado. Lucas no se había quedado solamente con lo que había leído. Lucas fue y pudo investigar, pudo hablar con algunos testigos que en su momento estuvieron presentes en ese acto. Aquí podemos ver
que Lucas le hace saber a Teófilo, su gran amigo, de que, hagamos un paréntesis, si Lucas estaba escribiendo a Teófilo dándole detalles de estos eventos, ahora traigámoslo a nuestro tiempo. Dios estaba interesado que nosotros pudiéramos leer en su palabra estos eventos que acontecieron, porque aquí Lucas le dice de que él había hecho una investigación muy a fondo para estar seguro de lo que en sus dos obras se iba a escribir. Pero aquí podemos entender que el más interesado era Dios para las futuras generaciones. Y ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios le interesaba irse revelando poco a poco hasta llegar a nuestro día y a las futuras generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que conozcamos la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad que nos hace libres. Podemos ver y mencionar que aquí se estaban dando hechos de carácter milagroso. ¿Cómo de carácter milagroso? Porque Jesús estaba haciendo presencia en la tierra. Jesús estaba entre nosotros. Nuestro Dios estaba entre nosotros, haciendo milagros a todo aquel que creyera. De esta manera podemos ver que Lucas estaba muy interesado en transmitirnos aquella fe que se estaba viviendo en su momento y que nosotros la íbamos a necesitar para desarrollar. ¿Cómo así? Porque nos está contando qué es lo que había sucedido y qué estaba sucediendo en ese momento cuando Jesús iba a ser llevado al cielo. Un momento muy histórico, y vamos a ir conociendo paso a paso qué es lo que estaba sucediendo. Y aquí nos surge la primera pregunta: ¿qué implica las palabras comenzó a hacer y a enseñar? Vamos al versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí nos está diciendo que Lucas le había seguido los pasos en la historia a cada evento que Jesús había desarrollado junto a sus discípulos y a la multitud que le seguía de cerca por ver los milagros que Jesús desarrollaba en ese momento. Y nuestra respuesta es el estándar, el principal y fundamento del Evangelio. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que Él comenzó a enseñar y a predicar su palabra. Jesús estaba muy interesado de que cada uno conociera el reino de los cielos, que conociera más de cerca a nuestro Padre Dios. Él estaba muy interesado para que cada uno se apartara de esa naturaleza que lo alejaba de la relación con Dios. Y ahora surge la siguiente pregunta: ¿qué palabra indica que el Espíritu Santo es esencial? Vamos al versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual les dijo: oíste de mí. Aquí podemos ver de que aquí Jesús les estaba dando una orden. ¿Y cuál era esa orden? Que no se movieran del lugar que Él les había dicho. Traigámoslo a nuestro tiempo. ¿Qué nos dice Jesús a nosotros? Que no nos movamos de esa relación que tenemos con Él, porque algunas cosas nos pueden apartar de Él y debemos evitar ser alejados del lugar que Él nos ha dejado. No movamos al Espíritu Santo de su lugar.
desde el momento en que tú y yo recibimos al Señor, el Espíritu Santo entró en nosotros. Y desde ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que dentro de ti habita el Espíritu Santo. Y no lo puedes apartar. No lo puedes mover de ese lugar. Ahora está en ti y en mí a que lo desarrollemos. En ese momento que Él les manda que no se muevan de Jerusalén, es porque ahí, justo ahí, iba a descender el Espíritu Santo. En ese momento iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y esa era la razón por la que Él les ordena que no se muevan de donde están. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 3. Acompáñame, saca tu Biblia. Vamos a conocer un poco más de Jesús. 1 de Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ahí estamos, podemos comprender que Pablo les está diciendo a los de Corinto que todo lo que él les ha dicho es una verdad. Pero si ellos no creen, es como que si no ha pasado. Y es por eso les dice que si retienen la palabra que él les ha predicado, son salvos. Pero no quiere decir de que solo por escuchar el mensaje ya van a ser salvos. No. Lo que tienen que retener es en sí creer en Jesucristo, aquel que dio su vida por ti y por mí. Y después poner en práctica cada cosa que nos está solicitando la palabra de Dios. Porque les dice, si no creéis, es en vano. O sea, si no crees que Él murió, resucitó y al tercer día descendió de los muertos, es en vano lo que estamos escuchando. Entonces, Pablo está solicitando a que cada uno que escucha el mensaje y recibe a Jesús tenga por prioridad poner en práctica cada cosa que ahí en la palabra se nos está solicitando. Vamos al versículo número 3. Y ahí nos surge la siguiente pregunta. ¿Qué palabra es usada para descubrir la certeza de la resurrección de Jesús? Vamos al versículo número 3. Y quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitable quiere decir que no puede dudar o no cabe duda a que esos eventos se dieron en ese momento. Y la cuarta pregunta, y nos surge la cuarta pregunta. ¿Cuánto tiempo fue Jesús visto después de su resurrección? Vamos al 3, versículo 3. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nuestra respuesta es
durante 40 días. Y se fijan, nunca dejó de predicar el Evangelio. Siempre estuvo en cada momento hablando del reino de Dios. Como cristianos, tú y yo debemos ser motivados a seguir el ejemplo de Jesús. No importaba el momento, la hora, la dificultad o la incomodidad en que él se encontrara, era enseñar la palabra de Dios, el evangelio de la salvación. Gran ejemplo. Jesús no dejaba de hacer las cosas de su Padre. Él estaba interesado en que muchas personas llegaran a los pies de Jesús. ¿Y cuál era la idea? Salvar muchas almas. ¿De dónde? Del infierno, del Seol. Apartarlas del mal, apartarlas del pecado, traerlas a una nueva vida en Jesús. Eso era el tema más importante de él. Salvar, salvar, salvar. No importaba color, ni credo, ni nada. A él lo que más le interesaba era salvar cada una de las almas que estaban en la tierra. Por eso había venido. Ahora vamos al versículo número 5. Porque Juan, aquí estamos viendo palabras de Jesús, hablándole a sus discípulos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? A el día del Pentecostés. Nuestro Señor ya tiene planificado cada evento y en su momento que se va a desarrollar. Aquí no hay cuestión de que si ya Él dictó, esto se va a hacer y el tiempo comenzó a correr. No hay de que se va a detener el tiempo. Aquí el relojito ya está corriendo, marcando el tiempo en que se va a efectuar cada evento dicho por nuestro Señor. Vamos al versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aparentemente, esto eran las últimas preguntas que los discípulos le estaban haciendo a Jesús antes de la ascensión. Vámonos al versículo 7 y ahí tenemos la respuesta de este versículo 6. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando les dice que vendrá el Espíritu Santo sobre ellos, es porque van a tener poder para hacer milagros, porque precisamente este poder está inherente en el Espíritu Santo. Y podemos ver que sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Jesús. Necesitamos del Espíritu Santo para poder conocer a Jesús, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y eso nos da el deseo de aprender o de conocer de nuestro Dios. Sentimos ese deseo de buscarlo, sentimos el deseo de conocerlo. Y si me dices: pero yo ya acepté al Señor, entonces, pero yo no siento nada de eso. Tú no lo estás dejando trabajar. Deja que el Espíritu Santo se desarrolle. Haz tu parte. Recuerda que por eso Dios nos dio un libre albedrío, porque no somos máquinas, porque tenemos esa libertad de querer hacer las cosas para Él o para nosotros. Pero eso está en ti y en mí, desarrollarlo. Si tú me dices que el Espíritu Santo está en ti, desarróllalo.
Él está esperando para desarrollar y revelarte muchas cosas de la palabra de Dios. Vamos al versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí podemos ver que fueron sus últimas instrucciones para sus seguidores. ¿Cuáles seguidores? Aquellos que habían creído en Él. Ahora nosotros nos está dejando las instrucciones escritas. Y estas son para los que le seguimos y vamos a poner en práctica lo que aquí está escrito. Te motivo a que inicies el estudio de la palabra de Dios. No a leer, sino a conocer esa relación para con Dios. ¿Qué es lo que quiere Él que nosotros debemos dejar para poder acercarnos más a Él? Aquí se ha revelado a nosotros. Descubre qué es lo que quiere en tu vida y en la mía. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca. Aquí podemos ver que estos eran los testigos oculares de ese momento, para poder saber, para poder transmitir a este bendito libro la palabra. Lucas fue e investigó, Lucas indagó, Lucas buscó testigos para poder escribir el libro de los Hechos y motivar a su amigo Teófilo y motivarnos a nosotros a que conozcamos más de Jesús. Versículo 11. Para terminar, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí cuando menciona de que varones Galileos, no se estaba refiriendo a que solo hombres habían ahí como testigos. Ahí habían mujeres. Me imagino de que si había mujeres, habían hasta niños. Porque su palabra lo dice: dejad que vengan a mí los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí estaba mucha gente que pudo ser testigo de este maravilloso evento y que iba a servir para que nosotros pudiéramos dar fe de lo que en nuestra palabra se estaba dando. Ahora tú y yo estamos listos para enseñar a nuevas generaciones, a mostrarles el camino, a mostrarles de que Él estuvo entre nosotros. Y así como lo dice su palabra, que al mismo Jesús que le vieron partir, de esa misma forma le vamos a volver a ver. Y como siempre te digo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que todo el siervo de Dios esté enteramente capacitado en la obra. Vamos a transmitir la verdad. La verdad que está acá. No vamos a cambiar lo que aquí está escrito para agradar a la mente humana. Vamos a decir la verdad que nos va a hacer libres y podamos reunirnos un día con Él y poder decir: Señor, hasta aquí. Gracias por haberme dado la oportunidad de conocerte. Y como siempre te digo, nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.